Él le dijo que borrara su número y que nunca volviera a llamar. 4 años después, él está aparcado frente a su casa, esperando ver a los hijos que nunca supo que existían. Emily se quedó junto a la ventana, su reflejo apenas visible en el cristal, mientras la lluvia comenzaba a caer en líneas finas y silenciosas por el cristal. Afuera, el coche negro estuvo al ralentí un momento más antes de alejarse, sus luces traseras rojas cortando la tarde gris como 2 cicatrices desvanecidas. Ella todavía podía escuchar su voz resonando en su mente, tranquila, definitiva y lo suficientemente afilada como para atravesarle el corazón. «Borra mi número y no me llames de nuevo». Jason no había mirado hacia atrás cuando lo dijo. Su tono no había tenido rastro de vacilación, ni un atisbo del hombre que solía sostener su rostro entre sus manos y susurrar promesas sobre él para siempre. Era como si el amor hubiera sido borrado de su memoria en un solo aliento. El silencio que siguió a su partida fue tan profundo que Emily podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina y el leve tic-tac del reloj sobre el umbral. Sus manos temblaban, todavía sosteniendo el teléfono que ahora parecía un objeto inútil, un vínculo vacío con un hombre que acababa de borrarla de su vida. Ella quería gritar, tirar algo, detener el dolor que florecía dentro de su pecho, pero todo lo que logró hacer fue quedarse allí y mirar la calle hasta que el coche desapareció por completo. Todo su cuerpo se sentía vacío, como si la vida se hubiera drenado de él. El mundo que alguna vez tuvo sentido cuando él estaba en él de repente, se convirtió en un paisaje desconocido, lleno de esquinas afiladas y sombras. Los días siguientes fueron un borrón de entumecimiento. Emily iba al trabajo, volvía a casa, repetía los movimientos de la vida diaria, pero por dentro se estaba desmoronando a cámara lenta. Cada habitación de su pequeño apartamento llevaba su presencia, el olor de su colonia en su almohada, la taza de café sin terminar que había dejado en el fregadero, la camisa que él había arrojado una vez sobre el respaldo de su silla. Se dijo a sí misma que se deshiciera de todo, que lo borrara de la misma manera que él la había borrado a ella. Pero cada vez que lo intentaba, algo dentro de ella se negaba. Alguna parte de ella todavía creía que la llamaría, que aparecería, que todo esto era un error nacido de la ira y el orgullo. Pero el teléfono permaneció en silencio, y el día se extendió en semanas que se sintieron como un dolor interminable. Ella aprendió a fingir. En el trabajo, sonreía cuando sus colegas le preguntaban cómo estaba. Decía cosas como, «Estoy bien», o «Solo ocupada últimamente, aunque apenas dormía y había dejado de comer adecuadamente». Sus amigos intentaron consolarla, pero sus palabras se deslizaban como agua contra el cristal. No sabían lo que se sentía ser abandonada por la única persona que una vez juró que ella era su paz, su futuro. No sabían que algunas heridas no podían ser vendadas, solo soportadas. Todas las noches se dormía aferrada a su teléfono, prometiéndose que no comprobaría si él había llamado, pero despertando cada mañana decepcionada de que no lo hubiera hecho. Entonces, una mañana, todo cambió de nuevo. Se paró frente al espejo del baño, pálida y exhausta, tratando de prepararse para el trabajo. Algo se sentía diferente, una inquietud profunda en su cuerpo que no podía nombrar. Sus manos temblaron mientras alcanzaba la prueba que había comprado la noche anterior, la que había tratado de convencerse de que no necesitaría. Los minutos se estiraron como horas. Cuando finalmente vio el resultado,
se dejó caer en el borde de la bañera, con la respiración entrecortada. 2 líneas. No lloró de inmediato. Simplemente se sentó allí, mirando el pequeño trozo de plástico con incredulidad. 1000 pensamientos pasaron por su mente, chocando entre sí. Miedo, shock, confusión. Y debajo de todo, un dolor de amor tan profundo que dolía. Se presionó la palma contra el estómago, como si su cuerpo ya pudiera sentir el pequeño latido que comenzaba a crecer dentro de ella. En ese momento, no estaba pensando en la traición de Jason o en su soledad. Estaba pensando en la vida, una nueva vida, que la había elegido a ella, incluso cuando él no lo había hecho. Cuando las lágrimas llegaron en silencio, cayendo en sus manos. Lloró por el futuro que se hizo añicos, por la familia que nunca sería, y por el niño que nunca conocería los brazos de su padre. Pero mezclado con su dolor, había algo inesperado, una frágil determinación, una chispa de fuerza que no sabía que poseía. Ella criaría a este niño. Lo amaría lo suficiente por los dos. No sabía cómo, y estaba aterrorizada. Pero por primera vez desde que Jason se había ido, sintió una razón para seguir adelante. Las semanas siguientes fueron difíciles. Las náuseas matutinas la golpearon fuerte, y el agotamiento se sentía interminable. Emily siguió trabajando, superando las náuseas y los mareos, decidida a no desmoronarse. No le contó a nadie sobre su embarazo al principio, ni siquiera a su amiga más cercana. Necesitaba tiempo para procesar lo que esto significaba. Cada noche se acostaba en la cama, con la mano apoyada suavemente sobre su estómago, susurrando promesas a la pequeña vida que crecía dentro de ella. Ella prometió mantenerlo a salvo, amarlo ferozmente, construir un hogar que se sintiera cálido y completo, incluso si le faltaba la mitad de sus cimientos. Hubo momentos en que su corazón la traicionó, cuando se sorprendió preguntándose ¿qué diría Jason si lo supiera? Se lo imaginó descubriéndolo, imaginó su rostro, su reacción. ¿Le importaría? ¿Sentiría algo en absoluto? Las preguntas la atormentaban, pero ella se obligó a dejarlas ir. Se recordó a sí misma que el hombre que le dijo que borrara su número ya había tomado su decisión. Él no la quería a ella, y por extensión, tampoco quería a este niño. Emily encontró su fuerza en pequeños momentos, el ritmo constante de su latido durante las ecografías, la primera vez que escuchó el latido resonar como música en el consultorio del médico, la alegría silenciosa de comprar ropa pequeña e imaginar el día en que finalmente conocería a la persona que estaba cambiando su mundo desde adentro hacia afuera. Y aunque estaba sola, comenzó a sentir algo parecido a la paz. El día que sintió la primera patada, Emily rió a través de sus lágrimas. Fue el movimiento más pequeño, apenas un aleteo, pero se sintió como un mensaje. No estás sola. Colocó su mano sobre su vientre, susurrando suavemente. Te tengo. Lo prometo. Afuera, la vida siguió adelante. Las estaciones cambiaron. El nombre de Jason dejó de atorársele en la garganta cuando lo escuchaba. Los recuerdos se atenuaron como viejas fotografías. Pero en el fondo, una parte de ella todavía llevaba el eco de su partida. Las palabras, borra mi número, habían cortado profundo, pero ya no la definían. Porque ahora, ella tenía algo mucho más fuerte que el recuerdo de su rechazo. Tenía una razón para seguir luchando, y esa razón estaba creciendo dentro de ella, pequeña y fuerte y llena de posibilidades. Emily no lo sabía aún, pero la decisión que tomó esa mañana, de seguir adelante,
de amar a su hijo sin importar qué. Un día la pondría cara a cara con el hombre que una vez le había dado la espalda. Solo entonces se daría cuenta de que algunas despedidas no son el final en absoluto, sino el comienzo de una historia que el destino se niega a dejar morir. Los meses siguientes fueron más difíciles que cualquier cosa que Emily hubiera soportado. Sin embargo, también la moldearon en alguien más fuerte de lo que jamás imaginó que podría llegar a ser. Ella pasó el embarazo sola, contando los días no por fechas de calendario, sino por visitas al médico y el ritmo de pequeñas patadas que le recordaban por qué no podía rendirse. Su cuerpo cambió, su mundo se encogió y sus emociones oscilaron entre la esperanza y la angustia. Trabajó hasta que le dolía la espalda y le ardían los ojos por el agotamiento, volviendo a casa cada noche a un pequeño apartamento que se sentía demasiado silencioso y demasiado grande. Hubo noches en que se sentaba junto a la ventana, con una mano apoyada en su vientre, susurrando historias a la vida que crecía dentro de ella, historias sobre la bondad, sobre el coraje, sobre un mundo que aún podía ser hermoso, incluso cuando el amor era cruel. Ella nunca le contó a Jason sobre el embarazo. Había escrito un mensaje una vez, durante una noche en que la soledad la abrumó tan completamente que pensó que podría romperse si no se comunicaba. Sus dedos se cernieron sobre el botón de enviar, su corazón suplicándole que le informara. Pero luego recordó su voz, fría y definitiva. «Borra mi número y no me llames de nuevo». Ella borró el mensaje en su lugar. Él había tomado su decisión, y ella tomaría la suya. A partir de esa noche, decidió que criaría a este niño sola, sin esperar una sola palabra, ni una pizca de ayuda del hombre que la había roto. Cuando entró en labor de parto, el dolor fue intenso y el miedo casi insoportable. Estaba sola en una habitación de hospital estéril, agarrando las barandillas de la cama, mientras ola tras ola de contracciones la invadían. Las enfermeras fueron amables, sus palabras alentadoras, pero no fue suficiente para llenar la ausencia a su lado. Pensó en Jason una vez, en medio de la noche, cuando las contracciones se volvieron insoportables. Por un momento, lo imaginó entrando por la puerta, tomando su mano, diciéndole que no estaba sola. Pero cuando abrió los ojos, la habitación estaba vacía, excepto por el zumbido constante de las máquinas médicas. Se mordió el labio y siguió empujando a través del dolor hasta que dos pequeños llantos perforaron el aire. En el momento en que el médico colocó a los recién nacidos en su pecho, todo dentro de ella se hizo añicos y sanó a la vez. Dos pequeñas caras, idénticas y perfectas, la miraron con pestañas oscuras y los ojos más azules que jamás había visto. Emily los llamó Ethan y Liam. Los nombres le vinieron por instinto, simples y fuertes, apropiados para los dos milagros que ya habían sobrevivido tanto antes de dar su primer aliento. Pasó los primeros días en un borrón de noches sin dormir y un amor abrumador, mirándolos durante horas, como si temiera que pudieran desaparecer si apartaba la vista. Había algo sagrado en esas horas tranquilas, dos pequeños corazones latiendo contra su pecho, el ritmo de la vida recordándole que había hecho algo extraordinario. Cuando la enfermera trajo los certificados de nacimiento y preguntó por el nombre del padre, Emily dudó solo un segundo antes de decir, «No hay ninguno». La enfermera la miró con suave simpatía, pero Emily le sostuvo la mirada con certeza. No estaba avergonzada. Le había dado vida a sus hijos, y eso era suficiente. El primer año puso a prueba cada parte de ella.
Hubo noches en que ambos bebés lloraban a la vez, y ella se sentaba en el suelo entre sus cunas, meciendo a uno mientras le cantaba suavemente al otro, tratando de mantenerse despierta por pura fuerza de voluntad. Le dolía el cuerpo constantemente. Su cuenta bancaria estaba casi vacía, y sin embargo, de alguna manera, lo logró. Aceptó trabajos freelance que podía hacer desde casa, escribiendo hasta altas horas de la noche mientras los gemelos dormían a su lado. A veces los miraba y sentía lágrimas de gratitud y tristeza. Gratitud porque eran todo su mundo, y tristeza porque crecerían sin conocer al hombre cuyos ojos compartían. A medida que pasaban los meses, Ethan se convirtió en siempre el primero en reír, el primero en gatear, intrépido y curioso. Liam era más amable, más tranquilo, el observador que estudiaba todo antes de moverse. Eran tan diferentes, pero tan conectados, que rara vez dormían separados. Si uno se despertaba llorando, el otro se agitaba al instante, como si sus corazones estuvieran sincronizados. Emily a menudo se preguntaba si ese vínculo invisible entre ellos provenía de compartir no solo su amor, sino también el vacío dejado por su padre. El dinero siempre escaseaba, pero Emily encontraba alegría en pequeñas victorias. La primera vez que pudo permitirse chaquetas azules a juego para los niños, los llevó a pasear por el parque, sintiéndose orgullosa a pesar de su agotamiento. La gente a menudo la detenía, sonriendo a los gemelos y diciendo lo hermosos que eran. Algunos incluso comentaban lo mucho que se parecían a su padre, aunque ninguno de ellos sabía quién era. Cada vez que escuchaba eso, Emily sentía que se le oprimía el pecho, pero simplemente sonreía y les daba las gracias. Había dejado de odiar a Jason hacía mucho tiempo, no porque él mereciera el perdón, sino porque el odio consumía energía que necesitaba para sus hijos. A medida que pasaban los años, los gemelos crecieron rápido, llenaron sus días de ruido y risas, de rodillas raspadas y manos pegajosas que le agarraban el pelo. Eran su razón para levantarse cada mañana, incluso cuando el agotamiento amenazaba con romperla. Cada hito, primeros pasos, primeras palabras, primer cumpleaños, era un recordatorio de que ella era suficiente. Sin embargo, en las noches tranquilas, cuando los niños dormían y el apartamento estaba oscuro, a veces se sorprendía preguntándose si Jason alguna vez pensaba en ella. Si alguna vez se preguntaba qué había sido de la mujer que alguna vez había amado. Ella no sabía que a kilómetros de distancia, en una torre de cristal con vistas a la ciudad, él a veces lo hacía. Se detenía durante las reuniones cuando un recuerdo de su risa le venía a la mente, o cuando una mujer en la calle usaba su perfume. Z había enterrado en el éxito, construyendo un imperio tan vasto que no dejaba espacio para el amor, pero ni siquiera él podía escapar de la sombra de la elección que había hecho. Emily no sabía nada de eso. Estaba demasiado ocupada viviendo, sobreviviendo, amando. Su mundo giraba en torno a dos niños pequeños que la llamaban mamá, con voces llenas de alegría. Ella no necesitaba nada más. O al menos, se dijo a sí misma que no lo necesitaba. Porque en el fondo, debajo de las capas de fuerza que usaba como armadura, todavía había un pequeño dolor que susurraba. ¿Y sí? ¿Y si él regresara? ¿Y si los viera y se diera cuenta de todo lo que había perdido? Pero Emily había dejado de creer en los milagros. Ella creía en el trabajo, en la paciencia, en el amor que no dependía de nadie más. Lo que ella no sabía era que el destino ya se estaba moviendo silenciosamente en segundo plano, poniendo las piezas en marcha para un momento
que destrozaría su vida tranquila una vez más. Un día, sin previo aviso, el hombre que le dijo que borrara su número se encontraría cara a cara con los dos niños que nunca supo que existían, y nada volvería a ser lo mismo. Jason Rivers estaba acostumbrado a tener el control de todo lo que lo rodeaba, pero últimamente incluso su mundo perfectamente construido comenzaba a sentirse como una jaula que se cerraba. El rascacielos donde su oficina ocupaba el último piso reflejaba las luces de la ciudad como una corona, un monumento a su éxito. Sin embargo, cada noche cuando se iba, se encontraba dudando en las puertas como si no supiera a dónde ir. El divorcio había terminado en silencio, limpiamente, como una transacción. Su esposa, Verónica, no lloró, no luchó, no pidió nada excepto su parte de los activos. Ambos sabían que nunca había sido amor, solo una fusión de ambición y poder. En el papel, Jason tenía todo lo que un hombre podía querer: dinero, autoridad, una reputación construida sobre decisiones agudas y un instinto infalible para el riesgo. Pero debajo de la superficie, algo había comenzado a pudrirse. Dejó de dormir durante la noche. Sus sueños eran inquietos y llenos de rostros que ya no podía alcanzar. A veces, en las primeras horas antes del amanecer, se despertaba con el sonido de su propia voz, susurrando un nombre que había pasado años tratando de olvidar. Emily. Se sentaba en la oscuridad, mirando el horizonte más allá de las ventanas, preguntándose qué estaba haciendo ella, si lo había perdonado, si alguna vez había creído de verdad que él dejó de amarla. El recuerdo de sus ojos cuando dijo esas palabras crueles todavía lo perseguía. El shock, la incredulidad, el silencioso quebrantamiento que siguió. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, que alejarse los salvó a ambos del dolor. Sin embargo, cada año que pasaba solo hacía que la mentira fuera más difícil de soportar. Se sumergió más profundamente en el trabajo, persiguiendo una expansión de negocios tras otra, pensando que si se mantenía lo suficientemente ocupado, el vacío eventualmente se calmaría. No lo hizo. Contrató nuevos equipos, abrió nuevas sucursales, viajó de una ciudad a otra, pero ninguna cantidad de logros podía borrar el espacio vacío dejado atrás. Por la noche, cuando las reuniones terminaban y las luces de la ciudad se atenuaban, se servía whisky en un vaso y miraba la habitación vacía a su alrededor, preguntándose qué clase de hombre cambiaba el amor por el orgullo. 4 años pasaron antes de que el destino lo obligara a mirar su vida desde un ángulo diferente. Sucedió una tarde normal de jueves, de esas que comenzaban con hojas de cálculo y terminaban con agotamiento. Su conductor se detuvo en un semáforo en rojo cerca de un pequeño parque suburbano. Jason apenas se dio cuenta al principio, revisando su teléfono, pero algo afuera llamó su atención. Una mujer estaba de pie junto al parque infantil, riendo mientras 2 niños pequeños corrían en círculos a su alrededor. Su risa era débil pero inconfundible, y cuando giró ligeramente la cabeza, el aire abandonó sus pulmones. Emily. Por un momento pensó que su mente le estaba jugando malas pasadas, conjurándola por culpa y anhelo, pero cuanto más la miraba, más lo sabía. Su cabello era más largo ahora, un oro bañado por el sol que brillaba con la brisa. Parecía más suave de alguna manera, más fuerte también, y cuando se inclinó para levantar a uno de los niños en sus brazos, el corazón de Jason se detuvo por completo. El niño se giró hacia él y su aliento se cortó. Cabello oscuro, ojos azules. Sus ojos.
No podía apartar la mirada. Ambos niños tenían sus rasgos, idénticos en todos los sentidos, como si alguien hubiera partido su rostro en dos versiones más pequeñas y les hubiera dado vida. No necesitaba una prueba de ADN para saber lo que estaba viendo. Su pecho se oprimió dolorosamente al darse cuenta de la verdad que había sido demasiado ciego para considerar. Eran sus hijos. Él la había dejado, y ella había traído a sus hijos al mundo sola. La luz se puso verde, pero Jason no se movió. El conductor miró hacia atrás, esperando instrucciones, pero Jason apenas lo escuchó. Todo su mundo se estaba derrumbando en un momento de claridad devastadora. «Detenga el coche», dijo en voz baja. Su voz sonó extraña incluso para él mismo. Salió y se paró en la acera, lo suficientemente lejos como para que Emily no lo viera. La observó arrodillarse para atar el zapato de uno de los niños, su expresión tierna y tranquila. Luego tomó ambas manos mientras cruzaban hacia un pequeño coche plateado aparcado cerca. Subieron, riendo por algo que él no podía escuchar, y por primera vez en su vida, Jason se sintió impotente. Esa noche, se sentó frente a su casa, el mismo coche aparcado al otro lado de la calle. Las luces interiores se apagaron una por una hasta que la casa se envolvió en la oscuridad. Se quedó allí durante horas, agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Cada instinto le decía que se fuera, que respetara la vida que ella había construido sin él. Pero la otra parte de él, la parte que había estado en silencio durante años, se negó a moverse. No estaba listo para soltarla de nuevo. Regresó la noche siguiente y la noche después. Se dijo a sí mismo que solo quería verlos, asegurarse de que estuvieran a salvo, pero sabía la verdad. Quería sentirse cerca de ellos, incluso si era desde la distancia. Ver a los niños correr por el patio, escuchar sus risas flotar en el aire. Lo llenaba de alegría y un arrepentimiento insoportable. Se dio cuenta de que mientras él había estado persiguiendo ganancias y expansión, se había perdido la creación más importante de su vida. Cada vez que veía a Emily, algo dentro de él se retorcía más fuerte. Parecía feliz, o al menos en paz. Sonreía fácilmente. Su rostro brillaba con el tranquilo orgullo de alguien que había sobrevivido al infierno y había aprendido a vivir de nuevo. Lo rompía y lo curaba a la vez verla así. Quería acercarse a ella, disculparse, decirle que había sido un cobarde y que daría todo lo que poseía solo para retroceder en el tiempo. Pero el miedo lo detuvo. Miedo de que lo mirara de la misma manera que lo hizo hace 4 años, con ese silencio destrozado que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Aún así, no podía alejarse. Se convirtió en un ritual. Salía del trabajo, conducía hasta su barrio y esperaba en su coche, hasta que las luces de su casa se atenuaban. A veces imaginaba cómo sería llamar a su puerta, verla abrir y darse cuenta de que no había olvidado que todavía a el hombre que la amaba, incluso después de todo lo que había hecho para destruirlo. Otras noches, simplemente se sentaba allí mirando las ventanas, preguntándose si los niños alguna vez preguntaban por su padre, si ella les decía su nombre, o si lo había borrado por completo como merecía. Cada visita erosionaba su orgullo hasta que no quedaba nada del hombre arrogante que una vez creyó que podía controlar su corazón como un trato de negocios. Lo que una vez había sido una vida cuidadosamente construida, ahora se sentía sin sentido, sin la familia que había abandonado sin saberlo. La idea de que los gemelos crecieran sin él, sin conocer el sonido de su voz,
sin tener su mano que sostener, lo atormentaba sin cesar. Una tarde, mientras estaba sentado de nuevo en el suave zumbido de su coche al ralentí, algo dentro de él finalmente se rompió. No podía seguir observando desde lejos, fingiendo que la distancia era suficiente. Se dio cuenta de que el arrepentimiento ya no era un castigo, era una prisión. Y si no hacía algo pronto, pasaría el resto de su vida encerrado en ella. Jason apagó el motor y miró la casa, su reflejo apenas visible en el parabrisas, luciendo más viejo y más vacío de lo que recordaba. Susurró al coche vacío, casi como si decirlo en voz alta pudiera hacerlo real. «Mañana», dijo en voz baja. «Mañana iré a ella». Por primera vez en años, no condujo a casa. Simplemente se sentó allí en el silencio, dejando que el peso de su pasado se asentara, mientras la leve risa de sus hijos flotaba en el aire nocturno desde una ventana abierta. Un sonido a la vez hermoso e insoportable. Y por primera vez, desde que había dicho esas horribles palabras, se permitió llorar. La mañana siguiente llegó con la misma luz gris que solía marcar el comienzo de los días de Jason. Pero esta vez, el aire a su alrededor se sentía más pesado, como si llevara el peso de la elección que ya no podía evitar. Apenas durmió, en cambio, pasó la noche reviviendo cada momento de los últimos 4 años, cada error tallando más profundamente en su conciencia. Para cuando salió el sol, su decisión estaba tomada. No sabía lo que diría, cómo se explicaría, o qué tipo de recepción enfrentaría, pero el silencio entre él y Emily había durado demasiado. Necesitaba verla, enfrentar las consecuencias de lo que había hecho, incluso si destruía lo que quedaba de su orgullo. Cuando finalmente condujo hasta su barrio, su corazón latía tan fuerte que sentía como si fuera a partirle las costillas. Aparcó de nuevo frente a su casa, mirando las ventanas familiares que habían acechado sus noches. La luz de la mañana caía sobre el pequeño jardín delantero, donde 2 pequeñas bicicletas se apoyaban contra la valla. Unos momentos después, la puerta se abrió y Emily salió, ayudando a los gemelos a ponerse sus chaquetas. Se veía exactamente como la recordaba y, sin embargo, completamente diferente. Más vieja, más tranquila, más fuerte. Los niños hablaban uno encima del otro, sus voces llenas de energía mientras discutían sobre quién montaría primero. Por un momento, Jason solo los observó, incapaz de moverse. Luego, uno de los niños dejó caer su coche de juguete, y mientras Emily se inclinaba para recogerlo, sus ojos se levantaron, fijándose directamente en los suyos. El tiempo se congeló. Ella se quedó completamente quieta. Su expresión pasó de la confusión al reconocimiento, y luego a algo más duro, algo cauteloso. La risa desapareció de su rostro, reemplazada por el tipo de silencio que quemaba. Jason tragó con fuerza, dándose cuenta de que cada segundo que permaneciera allí solo lo haría más difícil. Así que se obligó a salir del coche. Sus movimientos se sintieron mecánicos mientras cruzaba la calle. Sus piernas lo llevaban hacia ella, como si pertenecieran a otra persona. Los niños se giraron, curiosos por el extraño que se acercaba, pero Emily los acercó instintivamente, su mano apretándose protectoramente alrededor de cada pequeño hombro. Ella no habló primero. Él tampoco. El aire entre ellos estaba cargado de recuerdos que nunca se habían desvanecido. Cuando Jason finalmente encontró su voz, salió más tranquila de lo que esperaba, áspera por la culpa y la incredulidad. «Emily», dijo, y su nombre se sintió pesado en su lengua.
Necesito hablar contigo. Su mirada era ilegible, fría pero temblorosa en los bordes. No deberías estar aquí, respondió. Su tono lo suficientemente afilado como para cortar la quietud matutina. Perdiste ese derecho cuando te fuiste. Jason asintió ligeramente, aceptando las palabras como golpes que sabía que merecía. Lo sé, dijo, pero ya no puedo mantenerme alejado. Miró a los niños, quienes lo observaban con grandes ojos azules, sus ojos azules, y se le oprimió la garganta. «Son míos, ¿verdad?», preguntó, aunque la respuesta ya estaba escrita en cada detalle de sus rostros. Emily dudó solo un segundo antes de dar un asentimiento corto, casi imperceptible. «Sí», dijo simplemente. La palabra lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Lo sintió como un impacto físico, una repentina oleada de emoción tan poderosa que sus rodillas casi cedieron. Por un momento, no pudo respirar. Todas las paredes que había construido a lo largo de los años, todas las defensas que había utilizado para justificar su partida, se desmoronaron bajo el peso de esa única palabra. Miró a sus hijos, tratando de hablar, pero sin encontrar nada que pudiera cerrar la brecha entre ellos. Los ojos de Emily se suavizaron ligeramente, aunque la ira en ellos no se desvaneció. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó ella. «Dejaste claro que no me necesitabas. Dejaste claro que no querías nada que viniera conmigo». Su voz tembló entonces, traicionando la emoción que estaba tratando de contener con tanta fuerza. Jason quiso acercarse, pero la forma en que ella lo miró lo detuvo donde estaba. «Quiero conocerlos», dijo finalmente. «Quiero arreglar las cosas, incluso si no puedo deshacer lo que hice». Sus palabras sonaron desesperadas, incluso para sus propios oídos, pero no le importó. Cometí errores. Dejé que el miedo gobernara mi vida. Me dije a mí mismo que la ambición lo era todo, pero no lo era. Nunca lo fue. Tú lo eras. Emily rió amargamente, un sonido que le dolía el corazón. ¿Crees que es tan fácil? ¿Crees que puedes simplemente aparecer después de 4 años y decir lo siento, y todo vuelve a ser como antes? Sus manos temblaban mientras hablaba, pero ella se mantuvo firme. Los crié sola. Me quedé con ellos cuando estaban enfermos. Trabajé en 2 trabajos para mantener un techo sobre nuestras cabezas, y nunca pensé en llamarte, porque me dijiste que no lo hiciera. Así que no te quedes aquí fingiendo que quieres arreglar las cosas cuando la única razón por la que estás aquí es la culpa. Sus palabras lo atravesaron, pero Jason no se movió, no se defendió. Dejó que su ira lo invadiera, porque ella tenía razón. Cada palabra. «Tienes razón», dijo en voz baja. «No merezco el perdón. Tampoco lo espero. Pero ellos merecen saber quién soy. No quiero quitarte nada, Emily. Solo quiero ser parte de sus vidas, si me lo permites». La sinceridad en su voz la hizo dudar, aunque sus ojos todavía brillaban con lágrimas que se negaba a derramar. Durante mucho tiempo, no dijo nada. Los niños se habían inquietado, tirando de sus mangas, preguntando si podían ir a jugar, ajenos a la tormenta que se desarrollaba frente a ellos. Finalmente, exhaló lentamente, su voz baja, pero firme. «Necesito tiempo», dijo. «No sé si puedo confiar en ti. No sé si ellos deberían». Jason asintió, aceptando la pequeña oportunidad como la única esperanza que tenía. «Tómate todo el tiempo que necesites», dijo suavemente. «Estaré aquí». Emily lo miró un momento más antes de volverse hacia los niños, quienes ahora los miraban a ambos con confusión. «Entremos», les dijo. Tomó sus manos y comenzó a caminar hacia la puerta,
deteniéndose solo una vez para mirar a Jason. Su expresión no era de perdón, pero tampoco estaba completamente cerrada. Era cautelosa, conflictiva, humana. Los vio desaparecer dentro de la casa, la puerta cerrándose suavemente detrás de ellos, y se quedó allí hasta que el sonido de su latido se convirtió en lo único que pudo escuchar. Sintió el peso de 4 años presionando sobre él, la enormidad de todo lo que había perdido. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, había algo más debajo del arrepentimiento, una tenue chispa de esperanza. La había visto a ella, había visto a sus hijos, y aunque ella no lo había perdonado, no lo había despedido por completo. Mientras regresaba a su coche, el sol de la mañana se abrió paso entre las nubes, pintando la calle con una luz cálida y desconocida. Sabía que esto no era redención, no era perdón, pero era un comienzo. Y para un hombre que había pasado años huyendo de todo lo que importaba, un comienzo era más de lo que podría haber pedido. Jason pasó los siguientes días deambulando por su rutina como un hombre medio vivo. Iba al trabajo, asistía a reuniones, daba órdenes y firmaba contratos. Sin embargo, nada parecía registrarse. Los mismos colegas que una vez admiraron su concentración, ahora susurraban sobre lo distraído que se había vuelto. Ya no le importaban los números ni los tratos. Su mente estaba completamente consumida por la imagen de Emily y los 2 niños en los que ya no podía dejar de pensar. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros. Cada sonido de risa que subía desde la calle debajo de su oficina le recordaba lo que se había perdido, lo que había tirado por orgullo y miedo. Se dijo a sí mismo que necesitaba darle tiempo como ella había pedido, pero la paciencia nunca había sido su fuerte. Cada día que pasaba sin verlos, se sentía insoportable. No estaba seguro de si era la culpa lo que lo impulsaba, o el amor, o tal vez ambos, pero sabía que no podía quedarse al margen mucho más tiempo. Al 5.º día, se encontró conduciendo de regreso a su barrio. La calle se veía diferente a la suave luz del atardecer, viva con los sonidos de los niños jugando y el leve olor a barbacoa flotando en el aire. Aparcó más lejos esta vez, no queriendo asustarla o hacerle pensar que la estaba acechando. Aún así, la verdad era que no podía evitarlo. Necesitaba verlos de nuevo, incluso desde la distancia. Mientras estaba sentado allí, sus dedos tamborileando nerviosamente contra el volante, la vio salir de la casa. Parecía cansada, pero hermosa en la forma en que solo la verdadera fuerza hace que alguien sea hermoso. Los niños corrían delante de ella en pequeños scooters, riendo y llamándose entre sí. El pecho de Jason se oprimió al escuchar ese sonido. Era el tipo de sonido que debería haber sido parte de su vida todo el tiempo. Respiró hondo y salió del coche. El sonido de la puerta cerrándose hizo que Emily girara la cabeza. Por un momento, pareció asustada, pero no enojada. Quizás estaba demasiado cansada para la ira ahora. Los niños también lo notaron. Uno de ellos, Liam, lo miró con grandes ojos curiosos antes de susurrarle algo a su hermano. Jason dudó, inseguro de cuán cerca podía llegar sin cruzar una línea. «Emily», dijo suavemente mientras se acercaba. Ella se enderezó, cruzando los brazos sobre el pecho, su expresión ilegible. «No deberías estar aquí de nuevo», dijo en voz baja, aunque había menos dureza en su tono que antes. «Dijiste que esperarías». Él asintió. «Lo intenté», admitió. «Pero no puedo fingir que mantenerme alejado hará que todo esto sea más fácil». Sus hombros se bajaron ligeramente. La primera señal,
de que quizás ella no estaba lista para alejarlo por completo. «Los niños no entienden», dijo ella. «Siguen preguntando quién eres». Jason los miró, ambos de pie detrás de ella, observándolo con la curiosidad inocente que solo los niños poseen. «¿Qué les dijiste?», preguntó, su voz inestable. Emily miró hacia abajo, sus dedos jugueteando con el borde de su manga. «¿Qué eres? Alguien que solía conocer». La palabra dolió, pero no podía culparla. Se lo había ganado. «Me gustaría ser alguien a quien puedan conocer ahora», dijo después de un momento, su tono firme pero suave. La tensión entre ellos se sentía como algo vivo, cambiando en el aire. Emily lo estudió durante un largo tiempo antes de volver a hablar. «No tienen padre, Jason», dijo finalmente, su voz temblorosa. «No porque yo lo quisiera así, sino porque tú lo hiciste. No voy a dejar que entres y los confundas. Han tenido estabilidad, amor y seguridad. No permitiré que arruines eso, porque de repente recordaste que tienes conciencia». Sus palabras golpearon con fuerza, pero Jason no se inmutó. Se acercó, sus ojos llenos de tranquila desesperación. «No quiero quitarles nada a ellos ni a ti», dijo. «Solo quiero una oportunidad de ser parte de sus vidas, no importa cuán pequeña. Déjame empezar por algún lado, incluso si es solo como un amigo para ellos. Por favor». Durante mucho tiempo, Emily no dijo nada. Ella lo miró de verdad, como si intentara ver si era el mismo hombre que le había roto el corazón o alguien completamente nuevo. El silencio se extendió hasta que uno de los niños tiró de su mano. «Mami», Ethan dijo suavemente, «¿quién es él?». Emily se agachó a su lado, su voz baja y tranquila. «Es alguien de antes», dijo. El niño inclinó la cabeza, considerando la respuesta. Luego se giró hacia Jason. «¿Te gustan los coches?», preguntó de repente. La pregunta pilló a Jason con la guardia baja, y por primera vez en años, sonrió. «Sí», dijo, arrodillándose para que estuvieran cara a cara. «Me gustan mucho los coches». Ethan sonrió, sosteniendo su juguete. «Tengo uno rojo. Es más rápido que el azul de Liam». Liam se cruzó de brazos. «No, no lo es». La discusión hizo que Emily exhalara un sonido a medio camino entre un suspiro y una risa. Jason se quedó allí, agachado ante ellos, atrapado en un momento que se sentía frágil y sagrado. Podía ver a Emily mirando, insegura de si detenerlo o dejar que sucediera. Finalmente, ella dijo: «Puedes caminar con nosotros, solo hoy. Eso es todo». No fue perdón, pero fue una puerta. Jason asintió, sin confiar en su voz lo suficiente como para hablar. Caminaron juntos hacia el parque, los gemelos corriendo delante, sus risas resonando en el aire. Emily mantuvo su distancia, pero no lo suficiente como para bloquearlo por completo. Se sentaron en un banco mientras los niños subían al parque infantil. Sus voces se mezclaban con el ruido de otros niños. Por un rato, ninguno de los dos habló. Jason solo observó a sus hijos, y sintió que algo se abría dentro de él, que había estado sellado durante años. «Son perfectos», murmuró. Los ojos de Emily se suavizaron ligeramente, pero ella no respondió. Después de un largo silencio, él dijo: «Sé que no puedo arreglar el pasado, no puedo deshacer lo que dije o cómo me fui, pero si me das tiempo, te demostraré que ya no soy ese hombre». Ella lo miró entonces, su expresión una mezcla de cansancio e incredulidad. «No puedes simplemente decir eso y esperar que te crea».
Jason asintió. Lo sé. Por eso no te pido que lo creas. Te pido que me veas demostrarlo. Cuando los niños regresaron corriendo, sin aliento y riendo, Jason se puso de pie para ayudar a atar el cordón desabrochado de Liam. El pequeño y simple acto se sintió monumental. Por un segundo, Emily se congeló, observando cómo Liam colocaba su mano sobre el hombro de Jason para mantener el equilibrio, sonriéndole con confianza inocente. Algo en sus ojos parpadeó. Miedo, esperanza. Quizás ambos. Cuando el sol comenzó a ponerse, ella reunió a los niños, lista para irse. Antes de subir al coche, lo miró una vez más. No sé lo que esto significa todavía, dijo en voz baja. Pero les gustaste hoy. Eso es un comienzo. Jason los vio irse en coche. Su corazón latía con una mezcla de alivio y anhelo. Por primera vez en años, no se sintió atrapado por sus arrepentimientos. En cambio, se sintió anclado por algo real, un propósito, una oportunidad, una conexión frágil que haría cualquier cosa por proteger. Sabía que llevaría tiempo, tal vez años, recuperar lo que había roto, pero también sabía que nunca dejaría de intentarlo. Mientras la oscuridad se asentaba sobre el parque, se quedó solo bajo la luz menguante, sabiendo una cosa con certeza. Por primera vez en su vida, tenía algo por lo que valía la pena luchar, y no se iría de nuevo. Los días que siguieron se sintieron como caminar sobre un frágil puente suspendido sobre años de silencio. Emily no sabía cómo manejar la repentina reaparición de Jason en sus vidas. Ella había construido su mundo sobre la certeza de que él se había ido para siempre, y ahora que él estaba de pie en su puerta de nuevo, tratando de ser parte de la familia que había abandonado, todo dentro de ella se sentía inestable. Los niños se habían acostumbrado a él más fácilmente de lo que ella esperaba, tal vez porque los niños tienen un instinto para la calidez, y Jason había comenzado a mostrar un tipo de gentileza que ella no había creído que fuera capaz de tener. Nunca trató de forzar nada, simplemente aparecía donde ella le permitía, siempre paciente, siempre cuidadoso, y esa paciencia era desarmante. No era el hombre que ella recordaba, el que cuya ambición ardía más que cualquier otra cosa, el que pensaba que el éxito podía sustituir al amor. Esta versión de Jason parecía más vieja, más pesada por el arrepentimiento, pero también más firme, como si finalmente hubiera aprendido lo que realmente importaba. Cada tarde, cuando pasaba a ver a los niños, se arrodillaba a su nivel, preguntándoles sobre su día, sobre sus colores favoritos, sobre qué dibujo animado les hacía reír más. No traía nada caro, ningún juguete destinado a comprar afecto, solo su tiempo. Al principio, Emily se dijo a sí misma que lo permitía solo por el bien de los niños, porque se habían encariñado con él, y ella no quería quitarles eso. Pero la verdad era más profunda. Su presencia se había convertido en parte de sus vidas, tejida en sus días tan naturalmente que apenas podía recordar cuándo la casa se había sentido tan llena de calidez y risas. Él había encontrado su lugar entre ellos sin forzarlo, simplemente siendo firme y amable, y sin repetir nunca los errores de su pasado. Jason había cambiado de maneras que incluso a él le sorprendían. Durante años, su mundo se había construido sobre la velocidad, el control y el poder. Sin embargo, ahora sus tardes se llenaban con el sonido de la risa de sus hijos y el suave murmullo de la voz de Emily mientras los arropaba. El éxito ya no significaba subir más alto, sino sentarse en el suelo, rodeado de bloques de Lego
o enseñar a los gemelos a hacer aviones. Por primera vez en su vida, se sintió orgulloso de algo que no venía con un título o un precio. Comenzó a comprender que el amor no se trataba de grandes gestos o planes perfectos. Se trataba de presentarse, una y otra vez, incluso cuando era difícil. Él ya no hablaba mucho del pasado. En cambio, se centró en cada pequeña oportunidad de ser mejor, de estar presente. Cuanto más tiempo pasaba con Emily y los niños, más se suavizaban los bordes afilados de la culpa, reemplazados por una tranquila gratitud de que todavía le permitieran entrar. Emily lo observaba con atención, todavía cautelosa, pero lentamente comenzando a bajar las paredes que había construido tan alto. Ella siempre había sido fuerte porque no tenía otra opción, pero había algo diferente en ser fuerte cuando alguien más estaba finalmente allí para ayudar a llevar el peso. Ella notó lo gentil que era con los niños, lo paciente que podía ser cuando ponían a prueba sus límites, y lo genuinamente feliz que se veía cuando lo llamaron papá por primera vez. Sucedió una tarde sin previo aviso. Ethan se había caído mientras jugaba afuera, raspándose la rodilla, y Jason se había apresurado a levantarlo. Entre lágrimas, el niño se aferró a él y dijo: «Papi, me duele». La palabra se quedó en el aire como un secreto frágil, y Jason se congeló. Su garganta se apretó. Emily lo había visto suceder desde el porche. Ella esperó a que él corrigiera al niño, a que dijera algo, pero no lo hizo. En cambio, simplemente lo abrazó más fuerte y susurró: «Está bien, te tengo». Más tarde, cuando Emily preguntó si había sido demasiado, Jason negó con la cabeza, con los ojos brillantes. «Es todo lo que siempre he querido», dijo en voz baja. Aún así, no todo fue fácil. Había días en que Emily se encontraba alejándose de nuevo, con miedo de confiar demasiado, con miedo de que un error lo hiciera huir como antes. Había momentos en que viejas heridas se reabrían, especialmente cuando algo le recordaba al hombre que solía ser, el hombre que se había ido sin mirar atrás. Jason nunca discutió cuando ella lo necesitaba. Él regresaba, firme como siempre. Su consistencia comenzó a reconstruir algo que ella pensó que se había ido para siempre: la fe. Una noche, después de que los gemelos se durmieran, se sentaron juntos en el sofá. El suave zumbido del calentador llenaba el silencio. Jason se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en las rodillas, su voz baja. «No merezco nada de esto», dijo. «Tú, ellos, este hogar. Pasé años persiguiendo cosas que no importaban, y te hice más daño de lo que jamás podré explicar. No espero el perdón. Solo quiero seguir ganándome mi lugar aquí, un día a la vez». Emily giró la cabeza, estudiándolo por un largo momento. «Ya no eres el mismo hombre», dijo en voz baja. «Pero el perdón no se trata de olvidar, Jason. Se trata de creer que alguien puede cambiar. Yo quiero creer eso». Sus palabras no fueron una promesa, pero fueron una puerta que él no se había atrevido a esperar. Los días se deslizaron, y la casa comenzó a sentirse como algo completo de nuevo. Los niños se acercaron a él con cada semana que pasaba. Compartían secretos con él, se aferraban a él cuando tenían miedo y se dormían en su pecho durante las noches de cine. Emily se encontró observándolo con una mezcla de asombro y miedo, asombrada por cuánto amor llevaba ahora, asustada de cuánto podría romperla de nuevo si desaparecía. Sin embargo, lentamente, comenzó a darse cuenta de que su corazón ya no estaba custodiado solo por el dolor.
Las grietas que antes se sentían como debilidades, ahora permitían que la luz entrara. Y esa luz venía del hombre sentado en la mesa de su cocina, enseñando a sus hijos a deletrear sus nombres. Una tarde, los gemelos trajeron a casa dibujos de la escuela. En cada hoja de papel había 4 figuras de palo, demasiado grandes, demasiado pequeñas, de pie bajo un sol amarillo brillante. Encima de ellas, con letra temblorosa, estaban las palabras: Nuestra familia. Emily miró fijamente los dibujos durante mucho tiempo, antes de que las lágrimas llenaran sus ojos. Se giró para ver a Jason mirándola desde el otro lado de la habitación, las mismas lágrimas brillando en los suyos. Ninguno de los dos dijo nada. No lo necesitaban. Más tarde esa semana, Jason los invitó a todos al parque. Era un día frío, el cielo pálido y lleno de nubes a la deriva, pero a los niños no les importó. Corrieron delante. Sus risas resonaban entre los árboles, mientras Emily y Jason caminaban detrás de ellos en un silencio cómodo. De vez en cuando sus manos se rozaban, y ninguno de los dos se apartaba. Todavía había cautela entre ellos, pero ya no era miedo, era reverencia, un reconocimiento tranquilo de lo que habían sobrevivido para llegar a este punto. Mientras observaban a los niños jugar, Jason se volvió hacia ella y dijo suavemente: ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si no me hubiera ido? Ella respiró hondo antes de responder. A veces, dijo, pero luego me doy cuenta de que si no lo hubieras hecho, tal vez no habríamos crecido hasta convertirnos en quienes somos ahora. Tal vez tuvimos que desmoronarnos para entender lo que realmente significa el amor. Él la miró entonces con el tipo de sinceridad que despojaba todo lo falso. Ojalá pudiera recuperar el dolor que causé, dijo. Pero si todo esto, este momento, esta familia, vino de ello, entonces pasaré el resto de mi vida asegurándome de que valga la pena. Ella sonrió débilmente, con los ojos brillantes. Entonces deja de desear cambiar el pasado, dijo. Simplemente sigue eligiendo el presente. Cuando regresaron a casa, los niños estaban adormilados por correr. Jason cargó a Liam escaleras arriba, mientras Emily llevaba a Ethan, arropándolos en la cama bajo sus mantas azules favoritas. Mientras apagaba la luz, miró a Jason de pie junto a la puerta, su silueta enmarcada por el resplandor del pasillo. Por un momento, todo dentro de ella se quedó en silencio. El ruido del miedo, la duda y la memoria se desvaneció en algo pacífico. Más tarde, abajo, se sentaron juntos en la mesa de la cocina. El suave zumbido del refrigerador era el único sonido en la habitación. Jason buscó su mano, dudó, luego apoyó sus dedos suavemente sobre los de ella. Emily, dijo en voz baja, hay algo que quiero preguntarte. Ella lo miró. El corazón ya le latía con fuerza. Él no se llevó la mano al bolsillo, ni sacó un anillo. No hubo actuación, ni discurso. Solo su mirada firme, cálida y segura. Déjame construir el resto de mi vida contigo, sin promesas de perfección, sin fingir que será fácil. Solo nosotros, juntos. Durante un largo momento, ella no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se molestó en ocultar, porque por primera vez supo que él no estaba diciendo las palabras para arreglar algo. Él las estaba diciendo para construir algo nuevo. Ella se acercó, le tocó la cara y susurró: «Ya lo estás haciendo». Se casaron en silencio unos meses después, no en una gran ceremonia, sino en el jardín detrás de su casa,
donde todo había comenzado de nuevo. Los gemelos se pararon entre ellos, sosteniendo con orgullo los anillos, mientras un puñado de amigos cercanos observaba. Emily vestía un simple vestido blanco, su cabello suelto alrededor de sus hombros, y Jason apenas podía respirar cuando la vio caminar hacia él. En el momento en que ella lo alcanzó, él tomó sus manos entre las suyas y dijo: «Solía pensar que el éxito se trataba de todo lo que podía poseer. Ahora sé que se trata de todo lo que me niego a perder de nuevo». Ella sonrió a través de las lágrimas. Su voz temblaba, pero era fuerte. «No nos perdiste», dijo. «Encontraste el camino a casa». Cuando se pronunciaron los votos y la ceremonia terminó, los gemelos corrieron hacia el jardín, riendo. Sus voces sonaban como campanas. Jason acercó a Emily, apoyando su frente contra la de ella. El cielo sobre ellos estaba pintado en suaves tonos de rosa y azul, los mismos colores que una vez llenaron sus recuerdos de ella. Por primera vez en años, no había dolor, ni culpa persistente, solo paz pura y absoluta. Esa noche, después de que los invitados se fueron y los niños se durmieron, Emily se paró junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Jason se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura, su aliento cálido contra su oído. «¿Sabes?», dijo suavemente, «la primera vez que te volví a ver, pensé que me estaban castigando. Ahora me doy cuenta de que fue una segunda oportunidad». Ella se giró en sus brazos, sonriendo débilmente. «Tal vez fueron ambas cosas», dijo. «A veces el amor tiene que romperse antes de aprender a durar». Él la besó entonces, lento y constante. Una promesa sellada no en palabras, sino en la tranquila certeza de sus corazones, latiendo finalmente en sincronía de nuevo. Afuera, el viento se movía a través de los árboles, llevando el sonido de la risa de algún lugar de la calle, el tipo de sonido que solía hacer que a Jason le doliera, pero que ahora lo llenaba de calidez. Miró a Emily, al hogar que habían construido, a la vida que habían reclamado, y supo sin dudar que nunca se iría de nuevo. La historia que había comenzado con palabras frías dichas por orgullo terminó no con la perfección, sino con algo mucho mejor: la comprensión, el perdón y el tipo de amor que ya no temía romperse. Y mientras la noche se profundizaba a su alrededor, Jason susurró las únicas palabras que realmente importaban: «Estoy en casa».